En este video estudiaremos las propiedades algebraicas del conjunto de los números reales. Es importante mencionar que es posible construir a los reales partiendo de los números racionales o incluso estructuras más elementales como los números naturales o axiomas básicos de la teoría de conjuntos. Sin embargo, aquí comenzaremos postulando la existencia de un conjunto que denotaremos por R y cuyos elementos llamaremos números reales, junto con dos operaciones, una suma y una multiplicación. Vamos a enlistar a continuación las propiedades que satisface R con la suma. La primera propiedad es llamada conmutatividad y dice que para todo A y B en R, A más B es igual a B más A. La segunda propiedad se llama asociatividad y dice que para todo A, B y C en R se satisface lo siguiente. A más B más C es igual A más B más C. Esto significa que no importa la forma en la que agrupemos la suma. La tercera propiedad es la existencia del elemento identidad y dice que existe un elemento en R al cual denotaremos de la siguiente forma, tal que A más ese elemento es igual a A, para todo número A real. La cuarta propiedad es la existencia del elemento inverso. Dice que para cada número real diferente del elemento identidad, existe un elemento que denotaremos de la siguiente forma que satisface la siguiente igualdad. A más ese elemento es igual a el elemento identidad. A este elemento identidad para la suma lo llamamos 0. Ahora obtendremos algunas consecuencias sencillas pero importantes que se desprenden de estas propiedades. En primer lugar, demostraremos que 0 es el único elemento de R que satisface la propiedad 3. Esto lo podemos enunciar de la siguiente manera en esta proposición. Si A y Z son números reales, tales que A más Z es igual a A, entonces Z debe de ser 0. De la hipótesis tenemos que A más Z es igual a A. A esta igualdad podemos sumarle menos A ambos lados. En el miembro izquierdo de la igualdad podemos usar conmutatividad para cambiar el orden de estos dos números. Ahora podemos usar asociatividad para agrupar a estos dos términos. De esta manera podemos aplicar la propiedad A3 a este término y a este otro para obtener lo siguiente. Y finalmente, aplicando la propiedad 3 al miembro izquierdo de esta igualdad, obtenemos lo deseado. Con esto hemos demostrado que 0 es el único elemento que cumple la propiedad 3. Es decir, si existiera otro, digamos un z, que cumpla esa misma propiedad, entonces necesariamente tiene que ser el 0. Sigamos familiarizándonos con las propiedades de los números reales. Para ello vamos a demostrar la siguiente proposición. Si A, B y C son números reales que satisfacen esta igualdad, A más B es igual a A más C, entonces podemos cancelar de ambos lados el término que se repite para obtener B igual a C. Vamos a demostrarlo. Como A es un número real, por la propiedad 4 existe su elemento inverso. Vamos a sumar a este elemento a ambos lados de la igualdad que tenemos dada por hipótesis. Por la propiedad 2 de asociatividad, podemos cambiar el orden de estos paréntesis y agrupar a estos términos. Se obtiene lo siguiente. Ahora, por conmutatividad, podemos cambiar el orden de esta suma. Por la propiedad 4, al ser menos A inverso de A, se obtiene que tanto esta suma como esta valen 0. Podemos aplicar conmutatividad para cambiar el orden de estas dos sumas. Finalmente, como 0 es el elemento identidad para la suma, entonces obtenemos del lado izquierdo simplemente B y del lado derecho C. Hemos llegado a lo que queríamos. Vamos a demostrar otra propiedad. Si A y B son números reales, y además se satisface esta igualdad, A más B es igual a 0, entonces A es igual al inverso de B.
Veamos cómo se demuestra. Por hipótesis, b es un número real, así que existe su inverso. Además, sabemos que a más b es igual a 0, así que podemos sumar a ambos lados el inverso de b. Podemos aplicar la propiedad asociativa para agrupar a estos términos. Como menos b es el inverso de b, entonces esta suma es 0. Podemos aplicar la propiedad conmutativa para cambiar el orden de esta suma. Finalmente, aplicando la ley de cancelación para la suma, podemos quitar de ambos lados este 0. Así, obtenemos lo deseado. Enlistaremos a continuación las propiedades que satisface la multiplicación. La primera propiedad es la conmutatividad, y dice que para todo A y B en R, se tiene que A por B es igual a B por A. La segunda propiedad es la asociatividad, y dice que para todo A, B y C en R, se satisface la siguiente igualdad. A por B multiplicado por C es igual a A multiplicado por B por C. Es decir, no importa el orden en el que agrupemos los términos en una multiplicación. La tercera propiedad es la existencia del elemento identidad, y dice que existe un elemento que denotaremos de la siguiente forma, un elemento en R, que es diferente del elemento identidad para la suma, el 0, que satisface la siguiente propiedad. A multiplicado por el elemento es igual a A, para todo A número real. La cuarta propiedad es la existencia del elemento inverso, y dice que para todo número real diferente de 0, existe un elemento que denotaremos de esta forma que satisface la siguiente propiedad. A multiplicado por ese elemento es el elemento identidad de la multiplicación. Observemos lo siguiente. Si reemplazamos a R por R sin el 0 y a la suma por la multiplicación, entonces las cuatro propiedades que vimos al principio son equivalentes a estas propiedades para la multiplicación. Como consecuencia de esta observación, todas las propiedades que vimos para la suma anteriormente se valen también para la multiplicación y las demostraciones son análogas. En el lenguaje algebraico decimos que R sin el 0 con la multiplicación forma un grupo abeliano, así como R con la suma. Esta última propiedad relaciona la suma y la multiplicación. Se llama propiedad distributiva. Dice lo siguiente. Para todo A, B y C en R, se satisface que A multiplicado por B más C es igual a A por B más A por C. En el lenguaje algebraico, las primeras cuatro propiedades para la suma, las siguientes cuatro propiedades que vimos para la multiplicación y esta propiedad distributiva nos dicen que R junto con la suma y la multiplicación forman un campo.